Bendiciones, mis hermanitos, buenos días. Que la gracia de Dios sea abundante en esta mañana sobre todos ustedes. Hay una presencia de Dios muy especial aquí, amén. Hay una unción muy especial, porque ese es el Señor habitando en medio de su pueblo. Dios en el tabernáculo habitó en medio de Israel, y en el Nuevo Testamento habita en medio de su pueblo a través del Señor Jesucristo. Señor, qué bueno es estar en tu presencia, sentirte, Señor, saber que estás con nosotros, que te compadeces, Señor, de nuestras debilidades, de nuestras circunstancias, porque has prometido estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Es una bendición poder estar en tu presencia y adorar, porque fuimos creados para la alabanza de tu gloria. Fuimos creados para exaltarte eternamente y para siempre. Enséñanos en la tierra a adorarte, porque eso es lo que haremos por la eternidad en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Hace 8 días comencé una serie de temas acerca de la adoración. Y hoy voy a continuar con la segunda parte. El tema se llama 6 niveles de adoración. 6 niveles de adoración. Y hoy voy a estar tocando la segunda parte. Hace 8 días estuvimos estudiando el Salmo 100, donde se nos habla que debemos llegar a la presencia de Dios con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Existe un protocolo ascendente por el cual nos acercamos a Dios, que es como una especie de escalones o de peldaños, por medio de los cuales nos vamos acercando a Dios. Y hace 8 días estudiamos las acciones de gracias. La acción de gracias es el nivel básico de la adoración a Dios. Si nosotros no podemos ser agradecidos con Dios, no podemos subir a un escalón más alto. Si no podemos agradecer aún por nuestros pecados, ¿cómo podemos pasar a otro nivel? Estuvimos estudiando también la alabanza y la adoración, y vimos que la diferencia entre la alabanza y la adoración es que la alabanza trata de los hechos de Dios, lo que Dios hace, mientras la adoración trata de lo que Dios es. Y hoy voy a pasar al cuarto nivel de adoración. Se llama sacrificio de alabanza. Digan conmigo, sacrificio de alabanza. Vámonos para Hechos capítulo 16, versículos 22 al 27. Hechos 16, versículos del 22 al 27. Y esa es la historia del apóstol Pablo cuando llegó como misionero a Filipos. Estaba predicando la palabra y en una mañana salió a la oración con los hermanos a interceder. Y mientras que iban en el camino, aparece una mujer siguiendo a Pablo y a los que iban con él. Y esta mujer comenzó a gritar una verdad: que siguieran a Pablo, que Pablo era un siervo de Dios que anunciaba el camino de la salvación. Pero el apóstol Pablo, discerniendo y entendiendo que no era la mujer la que hablaba, sino un demonio a través de ella, porque ella era una pitonisa. Ella era una mujer que adivinaba el tabaco, el cigarrillo, las cartas de tarot, que adivinaba el futuro para predecir los días de buena o de mala suerte. Y Pablo, entendiendo que era un demonio, se voltea a la mujer y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y aquel demonio salió inmediatamente, y la mujer perdió su poder, su facultad para adivinar. Pero lo que Pablo no sabía es que esta mujer era una esclava. Era una mujer que le daba ganancia a sus amos adivinando. Se metió con una propiedad privada. Y entonces llevaron a Pablo ante las autoridades, los azotaron y los metieron en la cárcel de más adentro, en la celda de más adentro, donde les pusieron cepos para que no se pudieran mover. La celda más oscura, la más maloliente, y ahí estaba Pablo con Silas.
¿Cuál fue el delito de ellos? Liberar a una mujer que estaba endemoniada, liberar a una mujer que estaba cautiva por el diablo. No había hecho nada malo y Pablo termina la cárcel. No sé cuántos de ustedes han sufrido por hacer lo bueno. No sé cuántos de ustedes han pasado por circunstancias complicadas por hacer lo que es la voluntad de Dios. Eso le pasó a Pablo. Y estando en la celda de más adentro, Pablo no se quejó. Pablo no comenzó a decir, pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí si soy inocente? Sino que Pablo y Silas comenzaron a adorar a Dios. Hechos 16, 22 al 27. 16, 22 al 27 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Digan conmigo, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El apóstol Pablo, por hacer la voluntad de Dios, terminó en una cárcel. Y el apóstol Pablo, en lugar de quejarse, en lugar de echarle la culpa a Dios, en lugar de echarle la culpa a esta mujer endemoniada, lo que Pablo hace es comenzar a adorar a Dios en medio de la cárcel, en medio de su problema y en medio de la circunstancia. Y por eso a este nivel se le llama sacrificio de alabanza, porque es muy fácil alabar a Dios cuando la alacena está llena. Pero otra cosa es cuando usted abre la alacena y encuentra las ratas que se comen las uñas porque no hay nada. Una cosa usted es alabar a Dios cuando tiene una buena cuenta en el banco. Una cosa es usted alabar a Dios cuando hay salud, cuando sus hijos están bien, cuando tienes un buen empleo. Pero otra cosa es alabar a Dios cuando las circunstancias son contrarias, cuando no hay salud, cuando hay problemas y hay dificultades. Y dice que a la medianoche Pablo y Silas comenzaron a adorar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Envió su poder, descendió sobre aquella cárcel, las celdas se abrieron, Pablo quedó libre dentro de la misma celda, y el poder de Dios hizo que los presos llegaran a la celda de Pablo. Se convirtió hasta el carcelero, y ahí nació la iglesia de los filipenses. Nació ahí en la cárcel, porque un hombre decidió en medio de su crisis y de su dificultad adorar a Dios. Dios aprecia mucho nuestro nivel de adoración en medio de la prueba, porque hay personas que en medio de la prueba dicen: no vuelvo a la iglesia, pero nunca dicen: no vuelvo al trabajo. Porque la mayoría de personas se desquitan es con Dios y con su iglesia, pero nunca dicen en medio de la prueba: ay, no vuelvo al trabajo, sino no vuelvo a la iglesia, no vuelvo a orar, no vuelvo a ayunar. Cuando deberían acercarse a Dios en medio de la prueba, porque Dios es poderoso para ayudarte en medio de tus circunstancias. Sacrificio de alabanza. A veces las cosas no van bien, hay cansancio, hay fatiga, hay problemas, y lo lógico es que usted se quede callado, que se deprima, que se aparte, o que usted comience a quejarse. Pero cuando Dios desde el cielo ve que usted en medio de su crisis, de su dificultad, abre su boca, y en vez de que salga una queja, haces como dice Hebreo y ofreces un sacrificio de alabanza, eso se convierte en una bendición para ti. Sacrificio de alabanza es lo que el Señor quiere.
Hebreos capítulo 13, el versículo 15. Hebreos capítulo 13, el versículo 15. Sacrificio de alabanza es alabar a Dios cuando las circunstancias son contrarias. Sacrificio de alabanza es adorar a Dios cuando las cosas no van bien. Sacrificio de alabanza es doblegarnos, humillarnos ante nuestro Dios cuando el mundo se vuelve en contra nuestra, cuando la familia se vuelve en contra nuestra, cuando las circunstancias son adversas. En Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Lo que nosotros debemos hacer en la prueba no es quejarnos. Lo que debemos hacer en la prueba es dar un sacrificio de alabanza, confesar el nombre del Padre, confesar el nombre del Hijo, exaltarlo, reconocerlo, mirar nuestra medida de fe que tenemos hacia Él. Porque es en las circunstancias duras que nos damos cuenta cuán arraigados estamos con Dios. A veces usted siente como que Dios lo abandonó, o como que Dios dejó de contestar el teléfono, y parece duro. Pero es que Dios, mis hermanitos, de tiempo en tiempo lleva a sus hijos al desierto, porque en el desierto, que es una situación de prueba, el Señor nos habla, el Señor nos enseña. Es allí donde habla a nuestros corazones, es ahí donde nos aparta de nuestros planes para que le podamos escuchar, porque muchas veces nos estamos alejando de Dios y no nos damos cuenta. Muchos no saben, pero es en los desiertos donde hay mucha semilla que no se puede ver. Solamente se ve la arena, las circunstancias fuertes, solamente se ven los alacranes, las culebras, el calor. Pero la gente no sabe que los desiertos están llenos de semilla. Y muchas veces una pequeña lluvia hace que el desierto florezca. Y cuando Dios te lleva al desierto es porque Dios quiere que brote la vida, que brote esa semilla que aparentemente está muerta en tu corazón. Es en la prueba cuando Dios te pule, cuando Dios te perfecciona, cuando Dios te da una nueva vida, cuando Dios te hace una persona de oración, cuando Dios te hace una persona de exaltación. Deja que Dios te lleve al desierto y trate contigo. Y nunca digas por qué, sino: Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Qué quieres hacer conmigo? Enséñame, muéstrame, Señor, tu voluntad. Porque el sacrificio de alabanza tiene que ver más con algo más que cantar. El sacrificio de alabanza es una actitud de corazón, donde Dios está probando nuestro nivel de confianza que tenemos en Él. Quiero tocar dos ejemplos aquí. Génesis 22:5. Génesis capítulo 22:5. Abraham, el padre de la fe, también fue un padre que fue muy probado. Aflicciones y circunstancias muy duras. Y Dios le prometió a Abraham un hijo de su esposa, y Dios se lo concedió. Hizo un milagro. El hijo crece, es un adolescente, y Abraham está enamorado de su hijo, ama a su hijo con todo el corazón. Y Dios decide probar a Abraham y le dice: Abraham, sacrifícame a tu único hijo, el hijo de la promesa. Y yo creo que Abraham comenzó a cuestionarse, porque esa era la costumbre de las naciones paganas, que ofrecían sus hijos a los dioses paganos, a Moloch y a otros ídolos. Y aquí el Dios del cielo está siendo el autor intelectual de un asesinato. El Dios del cielo le está diciendo a Abraham: mata a tu hijo. Y Abraham tal vez comenzó a cuestionar, pero decidió obedecer y honrar al Señor. Y la Biblia dice que tomó a su hijo, subió al monte Moriah y lo iba a sacrificar. En el 22:5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Digan: y adoraremos.
Abraham vio su prueba y su obediencia a Dios como una forma de adoración a Dios. Vio que esa prueba, aunque era lo más duro que le estaba sucediendo a la vida, era la oportunidad para elevar acciones de gracias, alabanza, adoración, para demostrarle al Dios del cielo que Él estaba por encima de todas las cosas, incluyendo por encima de su propio hijo. Y Abraham le dice a los criados antes de subir al monte, y dice: subiré con el muchacho y adoraremos. Imagínense, adoraremos. Y después de adorar, volveré con el muchacho. Miren, la fe de Abraham, sabía que iba a volver con él. Porque en Hebreos 11 se nos dice que Abraham creía que Dios era poderoso para resucitar a su hijo. O sea que la fe de Abraham era esta: yo lo pongo ahí en la leña, cojo el cuchillo, se lo entierro en el corazón, lo mato de un solo golpe. ¡Ah! Y yo sé que me quito y el Dios del cielo me lo resucita. Esa era la fe de Abraham. Y por eso volveré con él. Qué fe tan grande. Abraham no se quejó. Abraham no cuestionó a Dios. Abraham simplemente se rindió y decidió adorar a Dios en medio de su circunstancia. ¿Qué es lo que brota por tus labios cuando estás pasando por prueba? Cuando está la necesidad económica, cuando llega la aflicción física a través de una enfermedad, cuando tienes problemas familiares, problemas en el empleo. ¿Qué pasa cuando llegan esas circunstancias difíciles en la universidad, en el estudio? ¿Qué es lo que sale por tu boca? Porque por la boca de Abraham salió adoración al Dios del cielo. Segundo ejemplo, el más conocido de la Biblia, Job. Job capítulo 1, versículos 12 al 22. Job capítulo 1, versículos del 12 al 22. Job capítulo 1, versículo del 12 al 22. Nosotros sabemos por la historia bíblica que Job era un hombre totalmente entregado a Dios, que amaba a Dios con todo el corazón, temeroso de Dios y apartado del mal. Y un día se presenta Satanás delante de Dios, y Dios le da buen testimonio de Job a Satanás, y le dice: ¿no has visto en la tierra a mi siervo Job? No hay otro como él. Él es íntegro, él es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, Job era casi perfecto. No era perfecto, pero era casi. Hermano, era un hombre tremendamente espiritual, que honraba y adoraba a Dios. Pero Job tenía riquezas, era rico, era millonario. Job contaba de muy buena salud. Job tenía 10 hijos. Job tenía bendición en todo lo que hacía. Y entonces Satanás le dice a Dios: Job te adora simplemente porque tú lo has bendecido en todas las áreas. Permíteme quitarle todo lo que tiene, a ver si te adora, a ver si te alaba, porque él está contigo, es por la bendición que te ha dado, que le has dado. Y Dios, conociendo el corazón de Job y sabiendo que Satanás iba a ser avergonzado e iba a quedar como un testimonio para todas las generaciones, permitió esa prueba tan dura. Job 1, versículos del 12 al 22 dice así: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darle la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa.
la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué hizo Job? Adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermano, para mí la prueba de Job es tal vez la prueba más dura que encontramos en la Biblia, después de lo que sufrió el Señor Jesucristo. Pero Job perdió 10 hijos de una. Si alguien tiene varios hijos y pierde uno, es muy duro, pero tiene el consuelo que tiene otros hijos. Aquí Job los perdió todos. Una cosa es cuando una persona es rica y pierde una propiedad, tiene otras propiedades. Pero Job lo perdió también todo en un día, quedó en la ruina, sin hijos, queda en la ruina y pierde todo lo que tenía, sus vacas, sus ovejas y aún sus criados. Pero Job, ¿qué fue lo que hizo? Él no se quejó contra Dios, ni dijo que Dios no tenía propósito, sino que él entendió que detrás de su prueba había un propósito de Dios. Y dice que Job fue y se postró y adoró. Digan, se postró y se adoró. Él llegó, se tendió al piso, tiró su rostro en el piso, extendió sus manos y adoró al Señor. Desnudo salí del vientre de mi madre, nada he traído y nada me llevaré. Y comenzó a bendecir el nombre de Dios en medio de la prueba. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros hacemos en medio de la prueba? Job le dio un sacrificio de alabanza. Para él no era fácil, pero él tomó la decisión de adorar a Dios en medio de su prueba, en medio de su circunstancia. No solamente pasó eso, capítulo 2. Después de adorar a Dios le llegó una ñapa. Porque muchos dicen, no, yo adoré a Dios y estoy orando y me vino algo peor. Eso le pasó a Job. Capítulo 2, versículos 7 al 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué les parece, hermanos? Imagínate que a usted le venga una prueba y vaya a adorar a Dios y a orar y le viene algo peor. Y usted vuelve a orar y adorar y vuelve y le cae otra cosa peor. Le viene un tumor y usted: Señor, te alabo, te bendigo, gracias por la sanidad. Y vas al médico y te encuentran no uno sino 5 tumores. ¿Qué harías? Estás perdiendo una propiedad y vas y adoras a Dios, y luego te das cuenta que no solamente vas a perder esa propiedad, sino todas las propiedades. ¿Qué harías? Y a Job le pasó eso. Y la mujer vino y le dijo: si ese es el Dios que tiene, maldícelo y muérete. Maldice, no lo adores, maldícelo y muérete. Y Job dice: has hablado como una mujer necia, como una mujer mala. ¿Recibiremos de Dios el mal y no el bien? Bendito sea el nombre de Jehová. Y no pecó Job con sus labios. Él decidió adorar. Él decidió dar un sacrificio de alabanza al Dios del cielo. La pregunta es: ¿qué hacemos nosotros en medio de la prueba? ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificio de alabanza? La situación se pone dura, pero usted decide congregarse más. La situación se pone dura, pero usted decide cantar a Dios. La situación se pone dura, pero usted decide danzar para Dios. Eso se llama sacrificio de alabanza. Ahora, ¿qué tal que Satanás nos mire y nos diga, o le diga a Dios: ese que está en la iglesia, comunidad de fe, solamente está contigo porque tú le diste un buen empleo? Esa mujer que está en la iglesia, comunidad de fe, solamente te adora porque tiene salud y tiene paz. Pero quítale un poquitico la salud y la paz, a ver qué va a salir de su boca. ¿Qué le diría el Señor a Satanás?
Te doy permiso porque sé que mi hijo no me va a negar. Si le quito lo que tiene, si le quito su familia, si le quito sus propiedades, si le quito su salud, ¿qué va a salir de nuestra boca, mis hermanitos, en medio de la prueba? Dios quiere sacrificio de alabanza. Dios quiere sacrificio de adoración. Y ese es el cuarto nivel. Punto 5, quinto nivel. Es el nivel de la humillación. Digan conmigo, humillación. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, el versículo 8. Miqueas, uno de los profetas menores. Miqueas capítulo 6, el versículo 8. Antes me gustaría contarles un testimonio del punto anterior de una hermana que venía aquí a la iglesia. La hermanita vivía por Cervantes, era una anciana como de 85 años, vivía sola. Y resulta que a la hermanita le hicieron una cirugía y le aplicaron más anestesia de la que le debían colocar. A causa de eso le perjudicó el hígado y todo lo que la hermanita probaba le sabía ácido. Entonces se comía cualquier cosa y vomitaba. Comía cualquier cosa y le caía mal. Era una situación muy horrible. Y cada vez que la visitaba a su casa, nunca le escuché una queja durante como 2 años hasta que murió. Nunca. Y decía: pastor, el Señor es bendito. Pastor, aquí está el diezmito para la iglesia porque yo honro a mi Dios. Y a veces llegaba a visitarla por la tarde y estaba en la cama muy enfermita. Y una vez fui y me dijo: pastor, hoy no he almorzado, ¿me puedes comprar algo? Y yo le dije: hermanita, con mucho gusto. Fui y le compré y le traje. Y me tocó ver que ella comía y luego lo vomitaba. Pero de la boca de ella solamente salían alabanzas al Dios del cielo. Y ella le pidió el favor pues a la familia y dijo: yo ya sé que estoy pronto para partir con el Señor, y les pido que cuando partan pídale el favor al pastor Fernando que dirige la ceremonia. Y así sucedió. Pero le digo, cuando uno ve esos testimonios y esos ejemplos, uno dice: Señor, verdaderamente hay gente que te ama por encima de todas las cosas. Miqueas 6:8, la humillación. Miqueas capítulo 6, el versículo 8 dice: si usted le dice: Señor, ¿qué quieres de mí? El Señor te contestaría esto: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, que vivas una vida recta delante de Dios, y amar la misericordia, la compasión, y humillarte ante tu Dios. Digan: y humillarme ante mi Dios. Hay un nivel en la adoración que es muy importante y se llama la humillación. Una de las palabras para adoración en hebreo es la palabra brusquineo, que significa lamer la mano de su amo, y tiene un sentido de una profunda humillación. No tiene que ver tanto con cantar, tiene que ver con una actitud de mi corazón. Porque hay gente que le cuesta humillarse ante Dios. Hay gente que le cuesta doblar sus rodillas ante el Señor. Hay gente que le cuesta doblar su cerviz ante la presencia de Dios y decirle: Señor, yo no puedo, hazlo tú. Señor, ayúdame, no puedo más. Hay personas que están llenas de orgullo y por su orgullo no se doblegan ante la presencia de Dios. Y Dios dice que Él quiere de nosotros que nos humillemos delante de Él. Y en la adoración es bueno la alabanza. Cuando tú sientas de postrarte, póstrate ahí en tu silla. Arrodíllate delante del Señor. En tu casa, siéndete en el piso delante de la presencia de Dios y comienza a reconocer quién es Él. Porque la adoración debe ir también con humillación. En Santiago capítulo 4, el versículo 10, no lo leamos, pero dice que se humille bajo la poderosa mano de Dios y Dios le exaltará cuando sea tiempo. Cuando usted se humilla ante el Señor lo va a exaltar. Si usted no se humilla, el Señor no te puede levantar. Antes de la resurrección es la muerte. Antes de la gloria es la crucifixión.
Debemos aprender a humillar nuestros corazones en la presencia de nuestro Dios, porque hoy en día encontramos mucho orgullo. Segunda de Crónicas 7:14 es una cita que la mayoría de cristianos la conocen. 7:14, y dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Para que se dé este proceso de sanidad y de restauración, lo primero que el Señor dice es que debemos humillarnos. Digan, tengo que humillarme ante la presencia de Dios. Dígalo, tengo que humillarme ante la presencia de Dios. Y lo voy a decir, hermanos, hoy en medio del pueblo cristiano a veces hay mucho orgullo. Los músicos de nuestra iglesia son jóvenes muy queridos, y yo veo en ellos humildad, respeto por las autoridades, y aman al Señor. Pero he conocido músicos que son, hermano, tan orgullosos, se creen la última Coca-Cola del desierto, suben al morro de San Cancio para ver cómo se ve Manizales sin ellos. Hay músicos, hermanos, que se creen artistas de Hollywood. De verdad, eso pasa. Que no manifiestan una humildad, sino que manifiestan un orgullo, manifiestan una vanagloria. Y ya ellos no están adorando a Dios, sino que buscan adoración hacia sí mismos. Porque lo que hacen ya no hacen para adorar a Dios, sino que lo hacen para que los vean a ellos, para que vean cómo tocan el instrumento, para que exalten su voz. Y ya no lo están haciendo para Dios, sino que quieren que los alaben, quieren que los exalten. Hay músicos tan orgullosos que cuando se invitan para un concierto cobran como ofrenda 20 millones de pesos libres. Exigen hotel 5 estrellas, que se les transporte en un carro último modelo, que se les venda todos los CDs que traen, que tengan cocineros personal. No le estoy hablando en broma, le estoy hablando de la verdad. Hay músicos que ya no son salmistas de Dios, sino que son artistas, que son iguales a los artistas o cantantes del mundo, y ya lo que hacen lo hacen por el billete. Por eso en sus conciertos se mueven grandes sumas de dinero, porque saben que les van a dar mucha plata. La pregunta es, ¿harían el concierto si no hubiera plata de por medio? Hermanos, cuando yo miro en la Biblia, yo veo que la adoración es sagrada, la adoración es santa. El Señor creó la adoración para Él, no para hacer un negocio con la adoración. La adoración no se compra, la adoración no se paga. La adoración es algo que está en el corazón del hombre, que debe salir hacia Dios con una actitud voluntaria del corazón. Pero a veces, hermanos, los conciertos que se hacen hoy en día son un tropiezo. Boletas que van desde 50,000 hasta 1,000,000 de pesos, con VIP. Y entonces los hermanos de la iglesia que no tienen provisión económica quedan tristes porque no pueden ir al concierto. Hay acepción de personas y todo es por el dinero. En Cali vino un hombre a una iglesia muy grande, una iglesia que tiene 7 cultos, y es muy famoso, sino que no menciono nombres para que usted no se vaya a sentir triste. Pero él estuvo en esa iglesia y cantó hora y media, un sábado, hora y media, y le dieron de ofrenda $6,000. ¿Cuántos son $6,000? Más o menos 30 millones de pesos, libres. Y el pastor le pidió el favor a él por la noche, cuando terminó el concierto: varón, ¿tú podrías compartir la palabra mañana en el primer culto, por favor? Y este cantante famoso le dice al pastor: pastor, ¿sabe qué? Mire, una cosa es el precio de la alabanza, pero otra cosa es el precio de la predicación. Si usted quiere que predique en el primer culto, entonces súbale un poco más a la ofrenda. Eso es un servidor de Dios. A mí me llamó uno famoso y me llamó personalmente y me dijo: varón, le tengo una propuesta. Hagamos un concierto con 300, 400 personas. Así me dijo.
Y me dijo, Cielo, y vamos a cobrar tanta plata por boleta. Y pastor, va a quedar tanta plata y lo que quede lo partimos por mitad. Y yo le dije, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Y le dije, varón, eso está mal hecho. Porque es que Dios no me puso para que yo hiciera comercio con el pueblo de Dios, sino para edificarlo con la palabra. Me llamó como 3 veces hasta que se cansó. Porque muchos hoy en día están detrás del dinero y del billete, hermano. Y la adoración es para Dios, no es para el hombre ni para el beneficio personal. Cuando me dicen a mí, hermano, hay un concierto a 100,000 pesos la boleta, yo le digo, hermano, más bien me voy para el cielo. Porque es que en el cielo ángeles, arcángeles, serafines y querubines adoran a Dios gratuitamente. Entonces más bien me voy para allá. La adoración es sagrada. La adoración es santa para Dios. La adoración es una bendición. La adoración no es para hacer negocio, es para que glorifiquemos al Dios del cielo. A veces hay mucho orgullo, hermano, donde no nos humillamos verdaderamente ante Dios. Mire, hay predicadores también que se han vuelto muy orgullosos, son famosos, andan con guardaespaldas, y cuando usted los invita, ellos le ponen tarifa a usted también, porque se apartaron de la voluntad de Dios. A uno que se invitó de otro país, envió una hoja de vida y dijo, ¿en qué carro me van a montar? La ofrenda de cuánto es, ¿en qué parte voy a dormir? Y se le mandó, lo vamos a montar en un Renault 4. Va a dormir en mi casa, va a recibir una ofrenda. Y no le gustó, porque ellos ya tienen hasta hojas de vida con todo lo que ellos quieren. Y cuando no se cumple a lo que ellos quieren, ya no vienen a cantar a Dios, porque no son adoradores, son traficantes del evangelio. Evangelistas, pastores, nosotros no podemos cobrar por la palabra. Nosotros lo hacemos gratuitamente. La iglesia debe honrar a Dios con sus diezmos y ofrendas, que es lo que Dios estableció en la palabra. Hay que diezmar, hay que ofrendar. Y de ahí sale la provisión para los ministros de Dios, para los gastos de la iglesia, para las misiones, para todo lo que se hace. Por eso cuando retenemos el diezmo y la ofrenda, estamos robándonos una bendición para nosotros y le estamos robando la bendición a la casa de Dios. No lo hagamos, seamos fieles, honremos al Señor. El orgullo, la vanagloria ha hecho tanto daño, mis hermanitos. Salmos 51, versículos 15 al 17. Salmos 51, versículos del 15 al 17. Salmos 51, versículos 15 al 17. Ustedes saben que yo soy pastor, pero también evangelista. Y me han llamado a invitarme a campañas a otras partes. Y me han llamado y me han dicho, pastor, ¿y cuánto cobra usted por venir? Así me han dicho, pastor, ¿y cuánto cobra usted? Y yo le digo, hermano, yo le cobro barato, deme 2 tintos, ya, deme tintico. Y si quiere me encima el buñuelo. Y le digo, hermanos, eso es como una ofensa. Yo le digo, hermano, no hagan eso nunca. Porque el que va a ir a predicar debe hacerlo gratuitamente. La iglesia debe cubrir, claro, con sus viáticos si es en otra parte, y dar una ofrenda voluntaria si pueden, pero hay iglesias que no. Yo he ido a predicar a iglesias con 5 personas, a iglesias en veredas donde son 15 personitas, y antes uno tiene que llevar ayuda. Pero hay personitas que si no hay una buena ofrenda de por medio, no van a predicar. Hay personas evangelistas que están cobrando por cada sanidad, que están cobrando por la consejería, que están cobrando por los milagros, y eso es abominable, porque el Mateo dice, lo que ustedes recibieron gratuitamente, lo van a dar también gratuitamente. Salmos 51, 15 al 17 dice lo siguiente. 51 del 15 al 17 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Señor. Miren, hermano, Dios nunca se negará a escuchar un corazón contrito y humillado.
Y por eso usted encuentra gente en la Biblia que fue muy mala, como Manasés. Fue el rey más malo de Israel, hizo lo peor de todo. Hasta sacrificó sus 2 hijos. Pero estando en la cárcel se humilló ante Dios y Dios lo perdonó y lo restauró. Dios no se niega ante la humillación. Dios no se niega ante la humildad del corazón. Y el sacrificio que Dios quiere que le demos en nuestra adoración es un corazón contrito y humillado ante su presencia. Encontramos en la Biblia que a veces en la oración somos orgullosos, el publicano y el pecador y el fariseo, perdón. Y dice que el fariseo oraba: Señor, gracias porque no soy como los otros hombres. Se creía mejor que los demás. Y dice: diezmo de todo lo que gano y ayuno 2 veces de semana. Se quería superior a los demás, que porque ayunaba más, que porque oraba más. Y quiero decirle, para Dios ningún hijo de él es mayor al otro. Dios nos ama por igual a todos. Créanlo. Ahora, hay ministerios, hay unciones y hay propósitos con una persona. Y a unos Dios los va a usar de una manera más grande, a otros de una manera menor. Pero cada uno recibirá su recompensa de parte de Dios. No somos mejor que nadie. Usted puede ayunar 40 días, pero usted tal vez ayuna para contarle a todo el mundo: ayuné 40 días. Ahí se perdió la bendición del ayuno. Mientras que otro ayuna 6 horas, un solo día al mes, y es humilde y quebrantado ante el Señor. ¿Cuál hizo más? El humilde y quebrantado ante el Señor. Aprendamos a humillarnos ante la presencia del Señor, a no ser orgullosos, a ser sencillos, a tratar a las demás personas con amor, con cariño, considerándolos superiores a nosotros mismos. No mirar a nadie por encima del hombro, porque esa es la voluntad de Dios. Cristo, cuando vino del cielo, vino por amor a nosotros, y Él no cobró nada, y todo lo que hace lo hace por amor. Pero a veces vemos artistas o músicos cristianos o cantantes cristianos que parecen hijos de mafiosos. Salen con sus gafas, con sus gorras aquí al lado, sus pantalones con los boxers aquí abajo, y salen pues caminando así, para impresionar en los conciertos. Y los jóvenes se van a escuchar pues simplemente que digan: el que no salta no está con Cristo, el que no salta no está con Cristo. Uy, hermano. Y para eso pagan. Hay mucho orgullo, mucho orgullo. Y los jóvenes se confunden porque leen en la Biblia acerca del Señor Jesús y los apóstoles y escuchan una cosa, y luego ven a estos artistas y se confunden porque dicen: yo quiero ser así, porque ese es famoso, porque es grande, porque tiene plata, porque... Hermanos, el quebrantamiento y la humildad en la adoración le agradan al Señor. Y último nivel de adoración, último nivel, y este es el nivel más alto de adoración: cuando adoramos a Dios por medio de Cristo, de su sangre y de su obra. Cuando adoramos a Cristo por medio, al Padre por medio de Cristo, de su sangre y de su obra. Entendamos algo: yo no tengo nada para dar a Dios, y yo debo buscar a Dios como soy. Y la manera para acercarme a Dios es a través de la sangre. Usted debe llegar con sangre ante el Padre, así como lo hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Cuál sangre? La sangre de Jesucristo. Porque cuando usted entiende lo que es adoración, usted entiende que usted se acerca a Dios solamente por la sangre de Cristo. No son tus hechos, no es tu voz preciosa, no es lo que hemos hecho. Es por la sangre de Cristo que entramos a la presencia de Dios, porque lo único que acepta al Padre es a su Hijo Jesucristo. Dios se abre a su Hijo, y si no presentamos lo que hacemos a través de Cristo, no sirve, no sirve para nada. Hebreos 10:19, Hebreos 10:19, Hebreos capítulo 10, el versículo 19. Hebreos 10:19. Usted cuando se presenta ante Dios, usted no dice: vengo a la presencia de Dios porque soy un gran profeta,
Vengo a la presencia de Dios porque tengo una iglesia de 7,000 personas. Vengo a la presencia de Dios porque soy un gran predicador. No, usted no puede llegar a Dios de esa manera porque Dios no te recibe. Dios solamente te recibe a través de esto. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y quiero explicarles algo. La sangre tuya y la sangre mía habla. La sangre de Jesús habla. Pastor, ¿cómo así que habla? Cuando a usted le piden un examen de sangre para llevarlo al laboratorio, es porque el médico sabe que la sangre le va a hablar. Le llevan el examen y el médico dice: uy, tiene los triglicéridos altos. Ay, estás comiendo esto. Ah, tienes ciertas sustancias, ciertos químicos en tu cuerpo. Ay, no estás descansando bien. Y todo eso sale en la sangre porque la sangre habla. Lo mismo cuando el Padre ve la sangre de su Hijo, la sangre de su Hijo habla de lo que Cristo hizo y de lo que Cristo es. Y es por medio de la sangre que Dios nos acepta, no por lo que somos, no por lo que podamos hacer. La única manera de entrar a la presencia de Dios es por la sangre de Jesucristo. Cuando tú ya no estás hablando de ti mismo, sino que estás hablando del Hijo de Dios. La alabanza de hoy me gustó mucho, porque las 3 alabanzas eran en cuanto a Cristo, adorando a Cristo, bendiciendo a Cristo y exaltando a Cristo, porque no hay nada que le guste más al Padre que escuchar el nombre de Jesús. Porque hoy muchas canciones han sacado el nombre de Jesús, le cantan a todo menos al Padre, menos al Hijo y menos al Espíritu Santo. Hoy en día se acabaron las canciones de la sangre, ya no cantan a la sangre de Cristo. Hoy en día muchas canciones no hablan de la redención ni de la obra del Calvario. Y la adoración más sublime es cuando no nos centramos en nosotros, sino que nos centramos en Cristo y en su obra. Como la última canción de adoración, nos centramos en el Hijo de Dios. Eso le fascina al Padre, todo lo que es Cristo. Su muerte, sepultura, resurrección, su sangre, su obra, su glorificación. Él es nuestro sumo sacerdote, y todo lo que hagamos de palabra o de obra lo debemos hacer en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, debemos cantar canciones que tengan verdad bíblica. Y al cantar canciones con verdad bíblica, estamos aprendiendo la Biblia, estamos creciendo espiritualmente. El Espíritu Santo puede fluir, porque Dios solamente respalda lo que va de acuerdo a su verdad. Pero hay canciones que no son dignas de ser cantadas, hermano. Ay, pastor, es que a mí me gusta esa alabanza porque me conmueve, me hace llorar. Me robaste el corazón. Ay, esa canción. Pregunta: ¿Dios es un ladrón? No. ¿Él te roba el corazón? No. La Biblia, ¿qué dice? Dame, hijo mío, tu corazón. Es diferente. Y a veces los cristianos cantan una canción que porque pegó y se escucha por todas partes. Y quiero decirles, el que una canción pegue y se escucha por toda parte no quiere decir que el Padre la acepte. Seguro, hermanos. El nivel más alto de adoración es Cristo, su sangre, su obra, su sacrificio, lo que hizo por nosotros, su intercesión. Y por eso necesitamos presentarnos ante el Padre con Cristo. Filipenses 2, mis hermanitos, ya voy a terminar. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 10. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 10. Filipenses capítulo 2, versículos. Filipenses 2, del 6 al 10. Dice lo siguiente, se me acabó el tiempo, dice. Desde el 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose a sí mismo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor para gloria de Dios el Padre. Miren, no hay nada que le guste más al Padre que escuchar a Jesús. Que nuestras alabanzas estén bañadas en Cristo, con su sangre, su sacrificio, su resurrección, su obra. Y ese es el nivel más alto, donde ya no me concentro yo cantando para mí, que me pasó, que yo así, que sufrí. Y entonces, no, ya la adoración se concentra es en Dios y no en nosotros. Y ese es el nivel más alto. Juan 17:17, apúntelo, solamente dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cantemos la palabra de Dios. ¿Quién me quiere decir alguna canción de Cristo que mencione el nombre de Cristo? Dígame en una. Eso, Cristo, yo te amo. Muy bien, otra. ¿Qué pasó, mis hermanitos? ¿Dónde está el Señor en nuestra alabanza? Hoy cantamos 3 con Cristo. No hay más. ¿Cuál? Preciosa sangre, canción espectacular. ¿Cuál? Ángel de mi guarda. ¿Cuál? A Cristo, solo a Cristo. Muy bien. Eso, ángeles se inclinan, hermano. Eso es cantar la verdad de Dios, la obra de Cristo, el nuevo pacto, lo que hizo por nosotros. Y termino con Efesios 5, 18, 19. Efesios 5, versículos 18 y 19. Cuando nos salimos de la palabra de Dios, nos salimos de la legalidad de Dios. Por eso no nos salgamos de la Biblia. Efesios 5, versículos 18 y 19 dice así. Termino con esa cita. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Y cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Cómo debemos alabar a Dios? Aquí se dice uno, con salmos. Dígame una alabanza de un salmo. Muy bien, cantad alegres a Dios. Muy bien, otro salmo. Otra vez, más durito. Y un poquitico. Muy bien, amén. Otro salmo, salmos. Queridos salmistas, por favor, pastor. Salmo 103. Bendice alma mía al Señor. ¿Qué otro salmo? 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Muy bien. Torre fuerte es el nombre del Señor. Hermano, cantemos salmos, cánticos que tienen que ver con los cantos de la historia de la iglesia, que eran enfocados en Cristo, en el Padre y en el Espíritu Santo. Y dice cánticos espirituales, cantos que el Espíritu te va a dar para que adores al Señor. Por eso usted a veces está pues cocinando y de repente usted comienza a cantar con esa voz de tarro, pero le sale bonito. Y aunque tienes una voz de tarro, te sale una melodía que hasta usted llora y dice: ay, ¿cómo me brotó eso? El Espíritu Santo dándote cánticos espirituales. Hermanos, hay mucho que hablar, pero se me acabó el tiempo. Vamos a orar. Los 6 niveles de adoración son: acción de gracias, alabanza, que habla de los hechos de Dios; adoración nos habla de quién es Dios; sacrificio de alabanza, adorar a Dios en medio de las circunstancias difíciles; humillación, nuestra adoración debe ir con humildad, con humillación delante del Señor; y sexto, llegar al Padre a través de Cristo y todo lo que Cristo ha hecho en el Calvario, a través de su sangre. Bendito Padre, te damos gracias por todo lo que hemos aprendido en esta mañana, porque tu palabra es la verdad absoluta. Y así como te adoran en el cielo, te queremos adorar aquí en la tierra, porque en el cielo te adoran con reverencia, con santidad, glorificando y santificando el nombre del Padre y del Hijo. Y así lo queremos hacer nosotros, Señor, reconociéndote en cada momento y en cada circunstancia, Señor, porque nuestra adoración será solamente para ti, Señor. No importa las crisis que experimentemos,
No importa las situaciones por las que pasemos, nuestra adoración será solamente para ti, Señor. A ti daremos la gloria y la alabanza y no a otro, porque solamente tú eres el Señor. Proclamamos, Cristo, que tú eres el amor de nuestra vida y que es a través de ti que llegaremos al Padre. Por eso adoraremos y cantaremos de la sangre, del nombre de Jesús, del Espíritu Santo, del Padre, de la presencia de Dios. Cantaremos la palabra de Dios. Oh, gracias, papá. Gracias por instruirnos y enseñarnos y permitirnos acercarnos a ti, Señor, de la manera correcta. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Démosle la gloria a Jesús. Amén. Amén y amén. Amada iglesia, que Dios les bendiga a todos. Dios les guarde. Que tengan una feliz tarde. Dios les bendiga.